Dios les bendiga, hermanos, en este día. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor para poder continuar con nuestro estudio. Amén. Ahí donde usted está, hermano, haga de cuenta que estamos todos juntos, que estamos poniéndonos en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que sea Él hablando a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por un día más, Señor. Gracias por otra oportunidad que nos das, Padre bendito, para poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito, porque usted nos manda a que estudiemos, a que escudriñemos su palabra, Señor. Y en estos próximos minutos es lo que deseamos hacer, Padre. Sea usted con cada uno de nosotros. Yo le agradezco, Padre, por cada persona, Señor, que se toma el tiempo, Padre, para escudriñar su palabra, para estudiarla, Señor, para poder ampliar más nuestro entendimiento y que podamos, Padre Santo, ser personas que buscamos, Padre, tu palabra, que la escudriñamos, que la estudiamos, porque queremos entender lo que usted nos habla, Señor. Sea usted con cada uno de nosotros, sea usted con todo el que está escuchando, Padre, y ayúdenos, Padre. Denos un corazón dispuesto, un corazón receptible para poder entender lo que usted nos quiere hablar hoy, Señor. Gracias le doy, Padre, en este momento y le pido, Señor, que sea usted perdonando nuestras ofensas. Perdone, Señor, cualquier pecado consciente o inconscientemente, Señor, que le hayamos ofendido, Señor. Sea usted ayudándonos, Padre, a concentrarnos, Padre, a estar dispuestos, Padre, a aprender su palabra, Señor, para poder llevarla a cabo, para poder ponerla en práctica, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad maravillosa y le pido que sea usted hablando a través de mí, Señor. Ayúdeme a que pueda explicar de la mejor manera posible lo que usted me ha dado hoy en este día, Padre. Gracias le doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues estamos estudiando, ¿verdad? Como ya vemos, van 4 estudios de las obras de la carne, esa naturaleza que está dentro de nosotros y que hay ahí una lucha, una guerra día con día. ¿Por qué? Porque esa obra de la carne, esa naturaleza pecaminosa quiere pelear y no quiere, está peleando constantemente contra el espíritu. Amén. Y así lo describe la palabra. Es una lucha constante que nosotros tenemos que vencer. Y si ustedes recuerdan, ¿verdad? Si han estado al pendiente de los estudios, pues los primeros 4 estudios, los que encabezan estas obras de la carne, esta naturaleza que vive dentro de nosotros, pues son los pecados sexuales. Amén. Hemos estado hablando de la primera, que fue el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Eso todos se refieren a pecados sexuales. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos advierte, hay muchas advertencias. ¿Para qué? Para no llegar a esos pecados. Pero este estudio, hermanos, va a ser un poquito diferente en cuestión de que, ¿qué hacer cuando tú ya caíste en un pecado de estos? Ya caíste en adulterio, ya estuviste en fornicación, en inmundicia, lascivia, en pecados sexuales prohibidos, porque hemos aprendido que el sexo es solamente dentro del matrimonio. Entonces, si tú ya estuviste en uno de estos pecados, o si tú aún estás en uno de estos pecados, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos esperar de parte de Dios? Amén. Entonces, como les dije al principio, en el primer estudio donde hablamos del adulterio, les dije claramente que no es un pecado imperdonable. Amén. Si tú estás tal vez aún en un pecado así, tú piensas que es un pecado imperdonable, te recuerdo que no es un pecado imperdonable. Es un pecado que Dios perdona, es un pecado que Dios restaura. Dios levanta al adúltero. ¿Por qué? Porque cuando hay un arrepentimiento genuino, el Señor nos perdona, el Señor nos levanta y nos ayuda a caminar como Él quiere que caminemos. Pudimos ver, hermanos, que hay muchas consecuencias. Amén. Más en el adulterio. ¿Por qué? Porque en un adulterio, pues simplemente sin conocer a Dios hay muchas consecuencias. Amén. Hay muchas personas afectadas. Lo hemos visto y pues usted puede ver, usted se puede imaginar, ¿verdad?, lo que pasa cuando algo así sucede. Los hijos quedan afectados, parientes, los padres, en fin, pudimos ver cómo este pecado viola 7 de los mandamientos.
la fornicación, ¿verdad? Sexo fuera del matrimonio, cuando aún no estás casado, pues también tiene graves consecuencias. Pero lo importante, hermanos, es que cuando el Señor ya está ahí con nosotros, cuando hay un verdadero arrepentimiento, no tienes que caminar solo. Es diferente cuando vas caminando solo a cuando alguien te va acompañando. Y ese alguien no es cualquier alguien, el que quiere acompañarte cuando estás en uno de estos pecados. Amén. Primero que nada, hermanos, vamos a ir a Proverbios 6, 32, 33. Y voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos. Dice, pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás. Ahora, aquí, hermanos, no nos podemos quedar nada más con estos dos versículos, porque si nos quedamos nada más con estos dos versículos, pues no va a haber esperanza, ¿verdad? Lo primero que podemos leer aquí es, se destruye a sí mismo, ¿verdad? Dice el 33, será herido y deshonrado, su vergüenza no se borrará jamás. No nos podemos quedar ahí porque pues no habría esperanza, ¿verdad? Uno, por decir, si tú estás en ese pecado, tú vas a decir, pues mi vergüenza jamás será borrada, será algo que siempre voy a vivir con ello y pues me he destruido a mí mismo. Amén. Entonces, no se trata de esto, tenemos que buscar, bueno, ¿qué más es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que el Señor puede hacer por mí si yo ya me destruí, si siempre voy a tener esa vergüenza? Pues aquí, hermanos, claro, yo me imagino, ¿verdad?, que si has cometido un pecado de esos, tú ¿verdad?, la pena, la vergüenza, pues nunca la vas a dejar de sentir, porque no va a ser algo de lo cual un día tú te vas a poder sentir orgulloso, pero sí puedes recordar la transformación que Dios puede hacer si tú te decides y le crees a Dios. Amén. Tal vez esa pena nunca la vas a dejar de sentir, pero podrás ver lo que Dios hace. Amén, porque Dios es experto en transformarnos. Entonces, sí, claro, va a haber heridas, va a haber deshonra, pero las heridas hemos aprendido que ¿quién es el que sana las heridas de nuestros corazones? El Señor. Tal vez, como dice aquí, ¿verdad? Sí, vas a ser, te destruyes a ti mismo cuando cometes adulterio, pero el Señor es experto en volver a hacer algo nuevo, en volver a levantar. Entonces esto no quiere decir que pues ahí te vas a quedar. Si no te levantas y no aceptas la ayuda que el Señor ofrece, entonces sí puede ser, sí va a haber desesperanza, no va a haber esperanza, no va a haber ánimo de levantarte. ¿Por qué? Porque el Señor no está ahí. Entonces, esto no quiere decir que nunca vas a ser feliz. Claro que sí, de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor es un Dios que restaura. El Señor es un Dios que levanta. El Señor es un Dios que hace las cosas nuevas. Entonces, después de un adulterio, después de una fornicación, hay perdón y hay restauración si vienes a la persona correcta. ¿Y quién es la persona correcta? ¿Qué es lo que estamos estudiando? Que el Señor es el que restaura, que el Señor es el que levanta, que el Señor es el que sana. Amén. Y de acuerdo al pastor Núñez, Miguel Núñez, hermanos, que fue lo que les comenté en el primer estudio, cómo él te explica, ¿verdad? Y cómo yo nunca lo había visto de esa manera, cómo el adulterio viola 7 de los mandamientos. Por eso es un pecado diferente a los otros. ¿Por qué? Porque acarrea muchas consecuencias. Pero también de acuerdo a él, hermanos, en esa entrevista que yo miraba, él dice claramente, porque le preguntan que si puede haber una restauración en un matrimonio donde ha habido adulterio. Y aquí me estoy refiriendo solamente al adulterio porque así lo explicó él. Y él dice, te asegura que un matrimonio donde ha habido adulterio, cuando ese matrimonio es sanado, es restaurado por Dios, dice que quedará con seguridad mejor que antes. Ese matrimonio será mejor, será más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas nuevas. Te dice él, ¿verdad?, que si recibes el perdón de Dios y hay un arrepentimiento genuino y sigues las instrucciones de Dios, sigues lo que el Señor nos da a través de su palabra, ese matrimonio quedará mucho mejor, quedará mejor que como estaba antes del adulterio. Y estas son palabras que yo decía, pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo puede ser posible? Y pues es posible, ¿por qué, hermanos?
porque Dios es un Dios que hace las cosas nuevas. Dios es un Dios que mejora las cosas. Acabamos de ver cómo Dios es nuestro sanador, el que sana, y Él quiere sanar, ¿qué? Primero, nuestro corazón. Todo lo que está ahí adentro, Él es el único que lo puede sanar. Entonces, es igual en la fornicación, en todos estos pecados sexuales. Si nosotros le damos, ¿verdad? Si tú que me estás escuchando y has estado en alguno de estos pecados, o si estás en alguno de estos pecados, yo te animo a que le des la oportunidad a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no todo está perdido, no todo está perdido, y entonces cuando el Señor viene y empieza Él a meter su mano y tú dejas que Él empiece a trabajar ahí en tu corazón, el Señor puede hacer cosas grandes. Amén. Es una oportunidad. ¿Para qué? Para dejar que Dios entre, para que dejar que Dios haga lo que Él sabe hacer. Amén. Entonces hablamos, hermanos, que en el estudio pasado les decía que hay muchas en inglés son STDs, enfermedades transmitidas sexualmente. Entonces, hay enfermedades y también hay la palabra de Dios nos dice que se harán un solo espíritu. Cuando te haces un solo espíritu, hay demonios que son transmitidos. Yo me imagino que por eso es la falta de paz. Amén, la falta de tranquilidad, miedo, no puede dormir, tantas cosas que pueden venir después de haber pasado esto. Pero, hermanos, es por eso que es importante que entre más pronto haya un arrepentimiento. ¿Para qué, hermanos? Para que en las consecuencias Dios dé la mano. Es como en una cirugía, sabes que te tienen que quitar, por decir, cuando te van a extirpar algo de tu cuerpo, sabes que va a doler, que va a haber pues va a haber muchos cuidados que tiene que haber, pero sabes que es mejor, sabes que después de la cirugía vas a estar mejor. ¿Por qué? Porque te tienen que quitar alguna, puede ser la vesícula, el apéndice, algo que ya te está ahí estorbando. Entonces, cuando estás en uno de estos pecados, es algo que está estorbando, es algo que está obstruyendo para que puedas tener esa paz interior. Entonces, el Señor es el único que puede hacer esa cirugía, que puede sacar de ahí de adentro, ¿verdad? Cualquier relación que no está bien delante de Dios. Amén. Cualquier relación que está prohibida por Dios, y lo hemos hablado, ¿verdad? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, que son pues todos pecados sexuales que traen muchas consecuencias, pero en el Señor la consecuencia va a ser más ligera. ¿Por qué? Porque ya va a ser Él caminando con nosotros, Él de nuestra mano. Entonces, hay esperanza, no te tienes que quedar como estás, no tienes que seguir ahí. Y vamos a ir aquí, hermanos, a Proverbios 28:3, es un versículo muy mencionado también. Amén. Y pues es una realidad, hermanos, ¿verdad? Mientras más escondemos nosotros algo, eso se va agrandando, y entonces va a haber más consecuencias. O entre más pronto puedas alejarte de estos pecados y tomar las precauciones necesarias para no volver a caer ahí, más rápido va a ser la sanidad. Proverbios 28:3, hermanos, el que encubre sus pecados no prosperará. Amén. Mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Y aquí, hermanos, dice el que encubre. Encubrir, hermanos, quiere decir ocultar, esconder, suavizar, dulcificar y reservar. Entre más se escondan estos pecados, más se van a agrandar. Amén. Y muchas veces se hace más difícil salir. ¿Por qué? Porque, como les decía la semana pasada, se me compartía que se siente mucha culpabilidad. Entonces esa culpa va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y no quiere decir que para Dios vaya a ser imposible, pero tal vez para uno es un poco más difícil, para una persona, querer soltar. Pero aquí, como vemos, dice el que encubre sus pecados, el que los suaviza, el que los oculta, el que los esconde, el que los reserva, no prosperará. Amén. No avanzará, no saldrá de ahí. ¿Por qué? Porque los estás encubriendo. Entonces nos dice más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. Alcanzarás el amor, el favor de Dios, su gracia. ¿Para qué? Para poderte apartar. Entonces se tiene que confesar y se tiene que apartar. Muchas veces, hermanos,
pues no muchas veces, o sea, se tiene que tomar medidas drásticas, amén. Se tiene que haber un arrepentimiento genuino, hermanos, y como nos dice Mateo 3:8, vamos a ir ahí, Mateo 3:8, y ahí el Señor Jesucristo, nos habla del, que tiene que haber frutos de arrepentimiento. Amén. Tiene que hacerse cambios, no es una opción, y cuando verdaderamente queremos, pues ver la mano de Dios, tenemos que hacer esos esfuerzos, ¿verdad? Porque Dios hace su parte, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Dice, al ver él que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a su bautismo, dice, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice, aquí nos dice, hermanos, que y no es el Señor Jesucristo, perdón, es Juan el Bautista el que dice, haced frutos pues dignos de arrepentimiento. Amén. En estos pecados, hermanos, sexuales, se tiene que hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, se tiene que mirar, que verdaderamente estás arrepentido. Y entonces, como les decía, hay cambios que, no que tal vez tengamos que hacer, hay cambios que se tienen que hacer. Amén. Romper esas relaciones, muchas veces, pues cambiar la manera, por decir el número de teléfono, una manera que haga de contacto, ¿verdad? Que había con esa persona, se tiene que cambiar. ¿Para qué? Para evitar la tentación, ya sea adulterio, ya sea fornicación, ya sea cualquier medio de comunicación. Tienen que cambiarse esos hábitos, romper eso. ¿Para qué? Para que pueda haber un cambio genuino, que se pueda mirar que verdaderamente hay un arrepentimiento. Y créanme, hermanos, que el primero que va a mirar esto es Dios. Amén. Dios es el que sabe si verdaderamente hay un cambio. Eso al primero que tienes que ir es al Señor, es a Él, a pedirle a Él perdón, porque recordemos que al que más ofendemos, al que más se ofende con cualquier pecado, no estoy diciendo solamente estos, es a Dios. Amén. El Señor sabe cuando verdaderamente estamos arrepentidos. Tenemos que pedirle al Señor. En Mateo 26:41, hermanos. Mateo 26:41. Amén. Aquí nos dice claramente, ¿verdad? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Se necesita velar, estar despierto, orar. ¿Hablar con quién? Con Dios. Amén. Esa es la oración, hablar con Dios. En esto, hermanos, lo primero que se tiene que hacer es hablar con el Señor, orar al Señor, pedirle al Señor. Y como les decía ahorita, para no entrar en esas tentaciones, si has estado en uno de esos pecados, si estás en uno de esos pecados, es muy importante acercarnos a Dios. Es muy importante que te acerques, que le pidas, ¿para qué? Para que Él pueda perdonar, para que Él pueda ayudar a salir de eso. Y si fue algo en el pasado, pues seguir velando y orando. ¿Para qué? Para no volver a caer en algo así. Amén. Recordar siempre de dónde es donde el Señor nos ha librado, a unos de una cosa, a otros de otra cosa. Ahorita porque estamos hablando, es el tema, ¿verdad? El adulterio, la fornicación, cualquier pecado sexual. Es el Señor el que puede solamente librar. Es el Señor el que puede dar solamente las fuerzas para salir de ahí. Es en Él que hay esperanza. Amén. Y cuando pensaba yo en esto, hermanos, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el consejo para alguien que ha caído en estos pecados o para alguien que aún está en estos pecados? ¿Qué consejo se le daría? ¿Cuál es la esperanza? Amén. Y inmediatamente vino a mi mente el Salmo 51. ¿Por qué el Salmo 51, hermanos? Pues porque pudimos ver las consecuencias que David tuvo después de su adulterio. Y podemos ver cuánto sufrió David. Pudimos ver las palabras que el profeta Natán le habló a David de parte de Dios, ¿verdad? Cómo le dijo, ¿verdad? Pues lo que iba a pasar por cuanto lo tomó a él en poco. Tuvo en poco el nombre de Dios
y cometió este pecado, el adulterio. Ahora, aunque David había cometido un horrible pecado, hermanos, David sabía que había perdón disponible. Amén. Basado en el amor y en la misericordia de Dios. David sabía quién era Dios. David sabía que podía regresar, ¿verdad? Pero sabía que tenía que tener un verdadero arrepentimiento. Amén. Entonces, en el Salmo 51, si usted lee ahí en el emboscado, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Amén. David sabía que no estaba puro por lo que había hecho. Y dice aquí, el Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta, Natán el profeta. Amén. So David fue enfrentado por Dios, ¿verdad? A través de Natán y pudimos ver, hermano, usted si quiere vaya y léalo ahí donde estuvimos hablando, ¿verdad? Para que usted pueda ver, leer lo que el profeta Natán le dijo a David. Ya lo leímos en el primer estudio, pero si usted quiere volver a leerlo, léalo. Yo le animo a que lo lea. Entonces aquí, hermanos, lo primero que dice es, aquí dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Amén. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Amén. Aquí lo primero que podemos ver, hermanos, es que pues David está orando a Dios, David está pidiendo perdón. Dice el 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí en el versículo 1 y 2, hermanos, lo primero que vemos es el ruego, el perdón. Amén, el ruego y el perdón. David está pidiendo perdón, está rogando por perdón. ¿Por qué? Porque había un arrepentimiento. Amén, y que ese arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar. Es dar como dicen, un giro de 360 grados, o sea, que vas para un lado. Cuando tú te das cuenta que estás mal, te das cuenta que es algo que no agrada a Dios, decides voltearte completamente para el otro lado, un cambio total. Y ese cambio total, hermanos, empieza ahí en nuestra mente, nuestro corazón. Amén. Entonces, no es que haya remordimiento, hermanos, porque sí va a haber remordimiento, claro, tiene que haber remordimiento, pero que no se quede en remordimiento, porque un remordimiento no tiene acción. Remordimiento dice que es nada más el sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y la intranquiliza. O sea, hay una intranquilidad, una inquietud, amén, un desasosiego, dice que es el remordimiento. Pero el arrepentimiento es un cambio mental, es un cambio, es la acción. Amén. Entonces aquí podemos ver simplemente en el 1 y el 2 el ruego de perdón. Amén. Él rogaba por perdón. En el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice el 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice el 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Entonces dice el 6, hermanos, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. Aquí del 3 al 6, hermanos, podemos ver estos versículos, la confesión. Amén, la confesión de David, que es lo que hablábamos ahorita en Proverbios 28:13, ¿verdad? El que encubre sus pecados no prospera, más el que los confiesa. Es una confesión. ¿Y a quién tenemos que confesar primeramente? A Dios. Amén, a Dios. Confesar a Dios. ¿Por qué? Porque es Él, hermanos, el que nos perdona. Es Él es el perdón de Él el que necesitamos primeramente que nada. Amén. Entonces, dice aquí el comentarista, dice, para crédito de David, él reconoció plenamente cuán horrendo era su pecado contra Dios. No dio culpa a nadie más, sino a sí mismo, y suplicó el perdón divino. Y sí, podemos ver, hermanos, David podía haber dicho, pues, ella me provocó. Amén, porque si usted lee ahí, dice que Betsabé se estaba bañando, y David miró por la ventana. Entonces, pues, ¿qué mujer se baña, verdad, con la ventana abierta cuando tú sabes que el vecino te puede ver?
Amén. Pero sin embargo, él no culpó a nadie. Él, como dice aquí, dice, él reconoció plenamente cuán horrendo era su pecado contra Dios. Por eso dice, contra ti, solo contra ti he pecado. ¿Por qué? Porque él, tuvo en esos momentos, tuvo en poco a Dios, como dice, ¿verdad? Ahí, por cuanto me tuviste en poco. Amén. Fue el enojo de Dios que David en esos momentos se olvidó y dio rienda suelta a su carne, a lo que él miró, a lo que él deseó. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad?, que él reconoció, o sea, la confesión. Eso es algo muy importante cuando has estado en uno de estos pecados. Y como les decía, si hay alguien que esté escuchando que está en uno de estos pecados, es el pedir perdón, rogar por perdón, confesar a Dios el pecado. Y pues claro, ¿verdad?, también se tiene que confesar pues a la persona que se ha ofendido, pero primeramente es a Dios. Y podemos ver aquí el ejemplo de David, como él dice, ¿verdad?, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Amén. Tenemos que reconocer, hermanos, que siempre en cualquier pecado al primero que ofendemos es al Señor. Amén. A Él es al que ofendemos primero. Entonces en el versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo íntimo, amén, amas la verdad, o sea, cómo te sientes, cómo derramas tu corazón delante del Señor. Eso es lo que el Señor quiere ver. Eso es lo que el Señor quiere ver. Y como dice aquí, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, es el Señor el único que nos puede hacer comprender sabiduría, comprender qué es lo que está bien, comprender qué es lo que está mal, comprender qué es lo que sigue hacer, qué es lo que sigue después de que ya confieso, qué es lo que sigue después de que he decidido arrepentirme y quieres cambiar. Pues es el Señor ahí en lo secreto, ahí en la oración, ahí en tu intimidad con Dios, es donde Él te va a hacer que comprendas, que entiendas qué es lo que el Señor va a hacer. ¿Qué es lo que el Señor puede hacer por ti? ¿Qué es lo que el Señor puede hacer por mí? Entonces, hermanos, no dejemos, ¿verdad? Si no sientas que todo ya está perdido, si aún caminas en uno de estos pecados, si aún estás practicando uno de estos pecados, no creas que ya no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, pero ¿dónde vas a poder comprender esto? En lo secreto. Amén. En lo secreto, ahí donde el Señor nos hace a todos comprender sabiduría. Amén. Entonces, en el 7, hermanos, aquí podemos ver en el 7 como David dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amén. Dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice el 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Aquí, hermanos, cuando leía yo en el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Amén. Y buscando yo, hermanos, esta palabra, ¿verdad? Hisopo, dice, ¿verdad? Miraba yo, ¿verdad?, que esta pues es una planta, ¿verdad?, que se usó en el Éxodo, ¿verdad?, que es cuando los hijos de Dios, los israelitas fueron salidos de Egipto, cuando salieron, ¿verdad?, en su exilio de Egipto. E incluso esto quiere decir Éxodo, una significado de Éxodo es pues salida, ¿verdad?, cuando ellos salieron de Egipto. Entonces yo miraba cómo aquí, ¿verdad?, solo Dios puede limpiar esos pecados que dañan nuestro interior. Y esta planta, ¿verdad?, si vamos a Éxodo 12:22, hermanos, para poder entender un poquito más, dice el 22, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Miraba yo cómo va todo esto, ¿verdad? Cómo se viene cómo Dios acomoda todo y cómo, ¿verdad?, nos ayuda a poder entender, ¿verdad? Pues que tiene que ver, ¿verdad?, por qué David
pedía a Dios que lo limpiara con hisopo. Entonces, esto, hermanos, se celebró cuando la Pascua, ¿verdad? La Pascua, que es el día de la redención y la partida de Egipto. Dios pidió, ¿verdad? Que esto, con estos manojos de hisopo, que los mojaran en la sangre, ¿verdad? En la sangre, ¿verdad? Y con eso iban a untar ahí. Entonces, en el tiempo de Dios, el éxodo, ¿verdad? Que es la salida, marcó el final de un periodo de opresión. Entonces yo lo miraba, hermanos, como asimismo Dios da la salida a la opresión de este pecado. Amén. Dios es el que da la salida a esa opresión, a eso que, como les decía, me compartían que no se siente paz, o sea, no hay paz, hay sueños, hay tantas cosas, pero Dios marca ese final. Amén. En la vida de cualquiera. ¿Por qué? Porque Él da la salida. Amén, Él da la salida, Él da los recursos para salir, amén. Así como Él abrió el mar, ¿verdad? Y estuvo con ellos de día y de noche, ¿verdad? Les daba el alimento. Pues así mismo Dios va a estar contigo si tú deseas tanto esa liberación, si tú deseas estar libre de ese pecado, si tú deseas tener esa paz que el Señor da, Él es el que da la salida. Amén, así como les dio la salida a los israelitas, y no solamente los sacó y les dijo, denle por ahí. Amén, no, dice Éxodo 13:21, hermanos. Vaya ahí a Éxodo 13:21. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Amén. Aquí, hermanos, nos dice, ¿verdad?, cómo el Señor iba con ellos de día, ¿verdad?, en una columna de nube, amén, para que el sol no los agitara tanto, y de noche, amén. ¿Para qué? Para alumbrarles su camino. Entonces el Señor nunca los dejó, hermanos. Dice el versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor, aquí cuando David le decía, purifícame con hisopo, con esa planta pequeña que se usó en la Pascua, ¿verdad? Ahí para la redención, porque la Pascua, hermanos, era pues un día festivo. Entonces el Señor ahí les dice, si usted sigue leyendo, ¿verdad?, que nunca se les olvidara que siempre celebraran la Pascua. Amén, que es lo que celebramos nosotros cuando Cristo resucitó. Amén, cuando viene la Pascua, se celebra la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Entonces la Pascua, hermanos, quiere decir redención. Marcaba en ese tiempo, señalaba el día de la redención y la partida de Egipto. Y nosotros hoy en Cristo le celebramos la redención, de que Él ya pagó por nuestros pecados, de que Él nos hizo libres. Entonces esta planta, hermanos, es usada como medicina. Y fíjese, buscando un poquito, dice que brota entre las rocas, terrazas y paredes. Amén. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que donde quiera que estemos, donde quiera, por más horrendo que se mire el pecado, mire, David cometió adulterio, y no solo adulterio, sino a eso, si usted le suma, él cometió asesinato, porque no se quedó nada más ahí, sino quiso borrar su pecado en sus propias fuerzas. ¿Y qué pasó? Amén. Agravó aún más su pecado, porque mandó matar a un hombre inocente. Amén. ¿Verdad? Si tú estás en uno de estos pecados, puedes ver que el rey David fue aún más allá, agravó más su pecado, pero aún, hermanos, él conocía que Dios es nuestro Redentor. Amén. Y hoy tú debes de conocer, debes de saber, si acaso no sabes, que Dios es el que te redime, Dios es el que te da la salida de ese pecado, y no te va a dejar ahí solamente, no, ok, hay perdón y ya, no, o sea, como al pueblo de Israel lo guió de día y de noche, y como dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Así el Señor quiere estar contigo. Amén. Ahí en esas consecuencias, porque hemos estudiado, hemos visto que va a haber consecuencias, claro que sí, va a haber como leíamos ahorita
¿verdad? Que va a haber vergüenza, que va a haber deshonradez, como dice, deshonrado. Dice, habrá heridas, claro que sí va a haber heridas. ¿Por qué? Porque son las consecuencias de un pecado así, pero no es lo mismo cuando el sanador está a tu lado. No es lo mismo cuando está alguien ahí curándote esa herida, curándola hasta que queda completamente sana. Y como decíamos, sí, tal vez siempre vas a sentir pena por lo que hiciste, pero no es lo mismo cuando sentir la pena. No es lo mismo a seguir ahí, no es lo mismo afrontar las consecuencias tú solo, a afrontar las consecuencias con el Señor, con el que todo lo puede, con el que todo puede sanar, con el que te anima, te levanta, te sustenta. Entonces, hermanos, la propia liberación, dice que la Pascua es una liberación realizada por la intervención divina. El Señor es quien te da la libertad. El Señor es el que perdona. El Señor es el que te guía de día y de noche. Amén. Ya para terminar, hermanos, porque ya se alargó un poquito, pero Salmo 51 voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Voy a leer del versículo 7 al 12 nada más. Y dice, fíjeselo como dice David. Dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. Dice, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Dice el 10, hermanos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Dice el 12, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Amén. Aquí, hermanos, pues podemos ver, ¿verdad?, cómo David, lo mismo que estudiábamos ahorita un poquito, ¿verdad?, yéndonos más profundo, purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. ¿Usted ha visto algo más blanco que la nieve? Amén. ¿Quién puede hacer algo más blanco que la nieve después de un pecado así? Solamente el Señor. Amén. Solamente el Señor. Cuando confiamos en Dios y venimos a sus pies, Él puede hacerlo. Él. Amén. Dice, el 10 es uno de mis versículos favoritos que lo he memorizado desde hace un tiempo porque me gusta mucho, hermanos, como dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Aquí, hermanos, lo podemos ver, hemos aprendido lo que es corazón, ¿verdad? Que son pensamientos, intenciones, motivos, emociones, sentimientos. Aquí el rey David le está pidiendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, crea en mí, oh Dios, pensamientos limpios, intenciones limpias, motivos limpios, emociones, sentimientos que sean limpios delante de ti. Hemos visto, hermanos, que nuestro corazón es engañoso y no solo engañoso, sino perverso. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué? Porque solamente Él puede crear esos pensamientos limpios. Tenemos que tener una comunión con Él todos los días. ¿Para qué? Para que nuestros motivos, nuestras intenciones sean limpias delante de Dios, que no tengamos sentimientos equivocados. Amén. Entonces, el 12, hermanos, ya para terminar, dice, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Haz que esté dispuesto a obedecerte. Amén. ¿Quién puede hacer que estemos dispuestos a obedecerle, hermanos? Solamente el Señor. Amén. Restaura en mí la alegría de tu salvación. ¿Por qué? Porque probablemente esa alegría se va. Probablemente de tanta culpabilidad puedes sentir que no hay alegría, puedes sentir que hay amargura, que hay tristeza, en fin, no sé, tantos sentimientos que pueden venir después de la culpabilidad, porque como hablábamos también puede haber el remordimiento de lo mal que se ha hecho, pero el Señor es el único que puede restaurar todo esto. Ahí, hermanos, donde en el versículo 10, la segunda parte, si se fija como dice, y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Solamente el Señor, hermano, nos puede ayudar a ser personas fieles. Nosotros por sí solos no podemos ser personas fieles. No podemos obedecer al Señor por sí solos, ni en nuestros pensamientos lo podemos obedecer. Es por eso, hermanos, que la comunión con el Señor es todos los días.
Amén, es todos los días y como les he dicho, no es solamente en la mañana, oro, me levanto y ya estoy lista para todo el día. No, hermanos, tiene que haber una constante comunicación con Dios. No quiere decir que vamos a estar todo el día de rodillas, pero sí en nuestros pensamientos que esté el Señor. En cada pensamiento, Señor, este pensamiento, si no es de ti, quítalo, sácalo, ayúdame, renueva, ayúdame a renovar mi mente con tu palabra. Amén, no con mi propio entendimiento, sino con tu entendimiento, con lo que tú me enseñas a través de la Biblia. Entonces, para poder salir de estos pecados, hermanos, para que estos pecados puedan quedar en el pasado donde pertenecen, si es que ya lo pasaste, si ya no estás ahí, necesitamos la presencia de Dios día con día. Necesitamos la presencia de Dios, la comunión con Él, no una vez, 2 veces, durante todo el día, que Él sea parte de nuestros pensamientos, que Él sea parte de lo que estamos haciendo día con día. A donde quiera que vayamos, no dejemos a Dios en nuestra casa. Amén. Dios tiene que ir con nosotros. El Espíritu Santo, si ya mora dentro de ti, el Espíritu Santo te acompaña a donde quiera que vas. Pero hemos aprendido, hermanos, lo hemos leído, el Espíritu de Dios puede ser entristecido y puede ser inclusive apagado. ¿Cómo lo apagamos? ¿Cómo lo entristecemos? Con nuestras acciones, con lo que nosotros deseamos mirar, con lo que nosotros deseamos hablar, con lo que nosotros deseamos guardar en nuestro corazón. El espíritu puede ser apagado y puede ser entristecido. Hermanos, este ha sido el estudio de hoy. ¿Qué hacer cuando ya estás en uno de estos pecados sexuales? ¿Qué hacer cuando estás aún en uno de estos pecados sexuales? La respuesta es venir al Señor, venir, confesar y empezar a seguir la instrucción que el Señor te da. ¿Para qué? Para poder salir de estos pecados. Hermanos, yo deseo de todo corazón, hermanos, que estos estudios les estén ayudando, que estos estudios sean de bendición para tu vida. Desde que empezó la pandemia, hermanos, pues estos estudios no se han dejado de dar. Yo ayer preguntando, le preguntaba al hermano Francisco cuántos estudios van exactamente cuántos se han grabado. Y con de hoy, hermanos, son 73 estudios. Yo no sé cuántos estudios usted ha escuchado, pero sí le voy a pedir que al finalizar este estudio deje un comentario. Amén, para saber, ¿verdad? Cuántos estudios ha usted escuchado. No le estoy diciendo que ponga cuántos ha escuchado, pero sí para saber que los está escuchando. Y como les digo, yo deseo y oro de todo corazón que sean de bendición para su vida. Que usted se tome el tiempo. Mire, hermanos, ahorita van 42 minutos. Ya se alargó un poquito. Pero yo creo que todos tenemos 30, 40 minutos, 1 hora. Es muy poquito, ¿verdad? El tiempo que el Señor pues que el Señor nos da en estos estudios. Y como les dije en el estudio pasado, yo deseo de todo corazón que usted no se quede nada más con lo que yo le doy, que usted vaya y busque más. ¿Por qué? Porque hay mucho más que usted va a encontrar. Y todo es ¿para qué? Para que usted pueda ser edificado, para que usted pueda ser levantado, para que usted pueda ser redimido. Amén. Para que usted pueda encontrar esa redención, esa salvación que solamente viene del Señor, esa liberación que solamente el Señor nos da. Amén, hermanos. Deje ahí su nombre en los comentarios para saber que usted está tomándose el tiempo para estudiar la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios. Y la semana que entra continuamos con ¿verdad? ¿Qué hacer cuando ya estás en estos pecados o cuando ya estuviste o cuando aún estás en estos pecados? ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Amén. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Padre bendito, por lo que usted nos enseña día con día. Yo le pido que sea usted con cada uno de mis hermanos, con cada persona que está escuchando. Si tal vez hay una persona que aún no te conoce, Señor, y desea salir de esto, Padre, de estos pecados, yo te pido que seas tú ahí fortaleciendo, animando, Padre, que tu Santo Espíritu les convenza, Padre, como dice tu palabra, para que pueda haber un arrepentimiento genuino, Señor, que ellos puedan venir a ti, Señor, que puedan encontrar esa sanidad, esa paz, esa liberación
que solamente viene a través de ti, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, por este estudio, Señor, y le pido que sea usted conmigo, Señor. Ayúdeme, Padre, en el próximo estudio. Sea usted dando cada ejemplo, Señor, cada versículo, Señor, cada explicación, Señor. Sea usted, Padre bendito, se lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y le pido por mis hermanos, por cada persona que está escuchando. Sea usted con ellos, Padre, ayudándoles, Padre, guiándoles, Padre, y que ellos puedan entender, Padre, que yo pueda entender que usted nunca nos deja, así como nunca dejó a su pueblo y estuvo con ellos de día y de noche, así usted quiere estar con nosotros. Ayúdenos a querer, Padre, que usted esté con nosotros, que le demos ese espacio, que le demos ese tiempo, Señor, esa oportunidad, Padre, que la tomemos, esa oportunidad que usted nos da, Padre, para que esté con nosotros de día y de noche. Gracias le doy, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos, grandemente.